Hola, apreciada rectora, un placer. ¿Cómo estás tú? Ministro, ¿cómo está? Muy bien, afortunadamente, ¿cómo van tus cosas? Y en el confinamiento, muy trabajosas, me imagino, como las de todo el mundo. Así es, así es. Ministro, muchas gracias de nuevo por su generosidad. No, ni más faltaba. Espérame a ver si puedo poner esto un poco más duro. Ya, listo. A ver, yo pregunto si ya estamos transmitiendo. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de estas conversaciones y el webinar Infórmate con la rectora aquí en la Universidad de AN. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos el privilegio de contar con 30 minutos de nuestro ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo. Y pues no voy a hacer una presentación de ningún tipo porque creo que todos sabemos con quién estamos conversando. Yo les invito a que tengan sus preguntas listas y las vayan poniendo en el chat porque el tiempo es oro y vamos a empezar directamente dando un poco como abrebocas, si el ministro nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en este momento en el mundo y en Colombia. Pues un saludo primero muy especial para la rectora, Brigitte, un placer estar contigo. Un saludo también a todos los que nos están viendo a través de este webinar y naturalmente a toda la comunidad de la Universidad de AN que también nos está viendo en este instante. Yo creo que, Brigitte, estamos frente a un hecho absolutamente incierto, histórico en el sentido de que lo que está sucediendo ahora posiblemente sucedió por allá en Colombia en 1918, de lo cual ni siquiera tenemos récord porque no había redes sociales o era mucho menos la información que teníamos. Y estamos frente a la necesidad imperiosa de proteger vidas humanas. Y de proteger vidas humanas, primero por el crecimiento de la infección y la manera como la infección crece casi de forma exponencial de no ser controlada, pero también proteger la propia capacidad del sistema hospitalario, porque si nosotros dejamos que la infección crezca de forma exagerada, muchas personas llegarán a tener necesidades del uso de la unidad de cuidados intensivos y eso generará una presión también en el sistema de salud que puede llevar a pérdidas de vidas humanas. En el marco de eso, entonces estamos enfrentados a la urgencia y a la necesidad de tratar de disminuir la tasa de crecimiento de la infección porque las infecciones igualmente crecen y la manera a través de la cual se ha encontrado que hay un camino que permite mitigar la aceleración del crecimiento de la infección es por la vía de lograr aislamientos obligatorios. Esos aislamientos obligatorios pues tienen un impacto en materia económica, tienen un impacto en el aprovisionamiento de bienes básicos de los ciudadanos. Luego eso cambia radicalmente, digamos, la forma a través de la cual se manejaba la perspectiva económica. Estamos entonces frente a un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Tenemos que integralmente administrarlo con mucha inteligencia, con una sapiencia de saber que al final estamos en un tema de vidas humanas, pero que simultáneamente con esto enfrentamos una preocupación también en materia económica, para no hablar de lo que cambia en el día a día del ciudadano, de la humanidad, de la forma como los propios aislamientos cambian radicalmente la forma como tradicionalmente vivíamos. Como usted dice, ministro, es una situación, digamos, incluso novedosa para todo el planeta. Nunca antes o en las condiciones en que vivimos hoy en día habíamos enfrentado una circunstancia como esta y todos estamos aprendiendo a afrontarla. Hay sociedades que van a responder de una manera muy distinta a otras y es parte del debate que estamos viviendo. En estos webinars hemos invitado a personas que nos ayudan a que las personas, los colombianos, sepan que están en buenas manos, sepan que hay además muchas buenas razones para saber que podemos superar estas crisis de una manera constructiva y que hay elementos dentro de la medicina, elementos dentro de la psicología,
elementos dentro de la economía y la sociología que nos van a ayudar y que nos están ayudando a que esto funcione muy bien. La preocupación ha ido creciendo, como usted bien señala, hacia los aspectos económicos. Tenemos una capacidad de responder ante las demandas de tratamiento, ante las demandas de atención a toda la población con un sistema de salud con sus elementos muy positivos y otros no tanto, pero claramente tenemos que pensar en el futuro. El gobierno ha planteado la necesidad de hacer un cambio paulatino de la estrategia, un aislamiento preventivo obligatorio, colaborativo e inteligente. Yo quisiera que usted nos explicara un poquito qué significa esto y en qué va. Rectora, yo lo que creo es que el aislamiento preventivo inteligente tiene varias características que tiene que tener en consideración. La primera de ellas es, de nuevo, lo central es proteger vidas humanas. Por lo tanto, el aislamiento tiene que ser muy consciente de cuál es la evolución de la infección. Es lo que se ha denominado algunos indicadores como el indicador RO, que es como evalúa esa infección de una persona en otra persona. De la misma manera, tiene que tener en consideración la capacidad del sistema hospitalario para evaluar la propia disponibilidad de unidades de cuidado intensivo, los famosos ventiladores. Tiene que tener en consideración una estrategia también de testeo. Tiene que tener en consideración la capacidad del talento humano, del recurso humano y de elementos también de protección de ese talento humano en los sistemas de salud. Pero tiene también el aislamiento un compromiso con unos principios generales y es cómo proteger a los más vulnerables. Por eso el aislamiento ha señalado el compromiso y la obligación de que las personas mayores de 70 años realmente garantice o garanticemos en ellas el aislamiento, buscando protegerlas. Lo mismo las personas de alto riesgo que tienen algunas enfermedades. Hay también un aislamiento de los niños y de los más jóvenes porque son vectores de contagio altos de la infección. Tiene que tener también en consideración ese aislamiento inteligente la propia capacidad, especialmente en las grandes ciudades, de los sistemas de transporte masivos. Y hemos dicho, tiene que ser un aislamiento que garantice que se usen esos sistemas en menos de un 35%. Con base en todo lo anterior, pues se establecen, llamémoslo así, unos semáforos o unos indicadores que establecen unos criterios respecto a los cuales no nos podemos mover y por eso se realiza el aislamiento. Simultáneamente con eso, este aislamiento inteligente contempla la posibilidad de la aparición de algunos sectores básicos, elementales, necesarios de la economía. Por eso, hasta este momento, hemos venido funcionando con algunos sectores que proveen esos bienes como los alimentos, como los productos agropecuarios, también contemplan todos los medicamentos, que son productos necesarios para la vida de los ciudadanos. Y hemos venido haciendo en el aislamiento inteligente una evaluación rigurosa, detallada, de cuál es el verdadero impacto en salud, impacto social, impacto económico, que tienen algunos otros sectores de la economía para ir identificando sobre la base de unos protocolos estrictos de bioseguridad cómo se pueden ir incorporando en la vida diaria de los colombianos. También el aislamiento inteligente tiene en consideración cómo proveer recursos para esas personas que son los más vulnerables de la economía. Por una razón, porque para una persona con recursos, pues naturalmente existe la capacidad del ahorro suficiente para sostener una cuarentena. Pero una persona sin recursos que vive del día a día en un país en donde hay alto nivel de informalidad, pues hay que garantizarle esos recursos. Esos son como algunos de los elementos básicos de lo que yo llamaría ese concepto de aislamiento inteligente. Indudablemente, la pandemia nos trae la necesidad de cada día ir mirando cómo cosas para saber si es el momento adecuado de tomar ciertas decisiones, si es prematuro, cuáles son esos, digamos, los sectores de más complejidad para tratar de reactivar y de volver a integrar a la vida social y económica del país. Hay una serie de sectores, y yo no quiero caricaturizar sectores ni tampoco entrar en una descalificación o en un, digamos, en un mensaje de que algunos sectores son totalmente complejos, pero sí debo decir que hay algunos sectores y hay algunas realidades que en una etapa como la que estamos viviendo merecen
la especial atención de garantizar el cuidado de que no se desarrollen en la forma tradicional. Por ejemplo, todos esos sectores relacionados con eventos, eventos de determinado número de personas que naturalmente generan un riesgo mayor de contagio porque no hay suficiente distanciamiento. Esos sectores tienen pues una preocupación importante y esos sectores seguramente se van a ir reactivando más adelante, en la medida en la cual seamos capaces de demostrar que estamos enfrentando con éxito el crecimiento de la infección. Hay sectores que, como el comercio en este momento, están cerrados. Son sectores que generan un alto tráfico de personas, un alto nivel, un mayor nivel de interacción. Hay también la preocupación en que en esos sistemas de transporte masivo pues existan riesgos mayores de contagio. Por eso es la importancia de garantizar unos estándares o unos topes máximos dentro del sistema de transporte masivo. Eso es muy importante también señalarlo. Creo que ahí hay unos sectores, digamos, que son críticos en este proceso, pero en general cualquier sector que se adicione tiene siempre que tener en consideración que seamos capaces de administrar lo que yo señalaba al inicio, esos indicadores de crecimiento de la infección, esa capacidad del sistema hospitalario en UCI, también en talento y en recursos, porque de lo contrario, pues no se podrían abrir esos determinados sectores. En el entretanto, pues la otra preocupación es cómo no terminar cayendo en una pandemia de hambre, en una pandemia de destrucción de ingresos, en una pandemia de destrucción productiva, en una pandemia de marginalidad. Por eso es muy importante simultáneamente diseñar todo lo máximo que se pueda de mecanismos de mitigación del impacto de la infección para garantizar ese equilibrio, llamémoslo así. Es decir, que a medida que aplanamos y aplazamos la curva, también tenemos la posibilidad de ir aplazando y distribuyendo las inversiones estratégicas para la reactivación, porque esta mañana un dueño de una discoteca en Barranquilla decía, pues yo sé que la rumba es la última prioridad, pero yo no puedo distribuir rumba en cajitas a domicilio. ¿Qué va a pasar con toda la infraestructura y todo el empleo asociado con el sector del entretenimiento, con el sector e incluso con el sector del turismo, que ya es una actividad muchísimo más amplia y en la cual Colombia tenía fincadas muchas expectativas? ¿Qué decirle a estos sectores? Yo creo que en primer lugar tiene que haber, y hemos venido haciendo un esfuerzo por mitigar el impacto de esos sectores. Naturalmente, esos sectores también tienen que hacer un ejercicio propio de reinvención sobre qué actividades se pueden desarrollar. Lo hemos estado viendo con algunos sectores de eventos, cómo se han venido también reinventando. Los restaurantes mismos se han venido reinventando. Algunos sectores van a tener que hacer un uso más activo de sistemas de comercio electrónico, que creo que también es una oportunidad y que ha venido creciendo hoy a nivel nacional. Algunos sectores van a tener que diseñar estrategias y de la mano nuestra seguramente de certificaciones de bioseguridad que den la tranquilidad, porque hay algunos sectores que es posible que uno los reabra, pero no significa que tengan los suficientes consumidores o clientes, porque también se necesita enviar un mensaje de confianza y ese viaje de confianza tiene que estar asociado a esos certificados de bioseguridad. Entonces hay una combinación de estrategias de mitigación, hay una combinación de estrategias de adaptabilidad, hay una combinación de estrategias de reinvención propiamente dicha, de tal manera que en el marco de todo lo anterior seamos capaces, como lo acabas de señalar, de ir garantizando un crecimiento no tan acelerado, pero garantizando un crecimiento que nos permite ir gradualmente en la administración de la infección, porque no se nos puede olvidar también que esto es una infección. Las infecciones igualmente crecen, mientras que va evolucionando, digamos, ese crecimiento y en algún momento, de aquí a allá, seguramente llegará alguna vacuna que pueda ayudarnos en la administración de la infección misma. Como usted bien dice, esta pandemia, esta infección nos ayuda y nos pone presiones de selección, por decirlo así. Nos toca adaptarnos. Muy importante que la comunidad entienda que la adaptación no depende solamente de las medidas que toma el gobierno, sino que todos tenemos que zarandearnos y reaccionar de la mejor manera posible ante estas nuevas circunstancias. Nos preguntan, y yo creo que es muy interesante darle paso a esta persona en eh, las oportunidades que usted avisora para el futuro de la economía post-COVID. ¿Cuáles son esos sectores que realmente van a ayudarle al país a reestructurar un poco su vida económica y social?
Yo creo que hay una pregunta muy importante, y es esa pregunta, nosotros ya no la estamos haciendo. Yo debo decir que en el sector de comercio, industria y turismo estamos como en dos etapas simultáneas. Una es la coyuntura tenemos que atenderla, tenemos que acompañarla. Y otro que es la perspectiva de mediano y de largo plazo, lo estructural. Y en esto último, hemos venido hablando de un ejercicio de reactivación, llamémoslo así, empresarial. Y haciéndonos la pregunta, pues surgen varias cosas. Primero, ¿cómo empezar a contribuir con un proyecto de reindustrialización, de reactivación de sectores productivos claves? Por ejemplo, en seguridad alimentaria, llamémosla así. Yo creo que es una oportunidad para desarrollar toda esa cadena, no solo agropecuaria, sino de la producción de alimentos y de alimentos procesados. ¿Por qué razón digo esto? Digo esto porque yo creo que los países que más rápidamente demuestren que están administrando adecuadamente la pandemia, el crecimiento de la infección, van a tener enormes oportunidades, por ejemplo, de proveer esos productos a países europeos que para ese momento van a ir más adelante en la administración de su propia pandemia y van a requerir productos de alimentos, por ejemplo, alimentos procesados. Lo mismo en Asia. No hablo de momento del tema de Estados Unidos porque no sabemos todavía cuál es la perspectiva del crecimiento de la infección en los Estados Unidos. Yo creo que vamos a tener una oportunidad de esos países que les demostremos que estamos un poco más avanzados y bien manejados en el manejo de la infección, por ejemplo, en productos relacionados con energía, producción de energía, de hidrocarburos, para esos países que lo van a demandar también en Asia, también en Europa. Yo también creo que va a haber una gran oportunidad en algunos sectores industriales de todos esos productos que se están utilizando hoy en los sistemas sanitarios, uniformes de protección, gorros, medicamentos. Va a haber también una oportunidad en geles antibacteriales, por ejemplo, en América Latina, porque hay muchos países que están detrás de nosotros en la administración de la pandemia. Entonces, yo digo, hay una necesidad de un proceso de reindustrialización. Creo que también hay unas oportunidades y que van a existir unas oportunidades en los temas de exportación, particularmente, por ejemplo, en exportación de servicios. Nosotros con el Banco Interamericano de Desarrollo estamos viendo que hay una gran oportunidad para generar empleo en el país y hay una gran oportunidad para hacer desarrollo de capacidad exportadora, por ejemplo, en producción de videojuegos, en exportación de servicios, también en producción de software, entre otros temas. Yo creo que ahí hay oportunidad. También hay una oportunidad en lo que yo llamaría, históricamente se hablaba del concepto de sustitución de importación. A mí no me gusta ese concepto, quiero hablar de competencia a la importación. Nosotros hemos venido haciendo un ejercicio de la totalidad de las importaciones que tiene Colombia. Hay por lo menos 1.100 productos o registros de productos en donde hay registros de producción nacional. ¿Por qué no desarrollar esa capacidad en Colombia? Y estamos haciendo la tarea. Solo desde China estaban llegando 3.790 partidas y cerca de 790 de ellas tienen registro de producción nacional. Ahí hay una oportunidad. Yo creo que hay oportunidades también en desarrollar toda esa cadena de comercio electrónico y capacidades del país en comercio electrónico, y esa es otra posibilidad que se abre hoy en nuestro país. ¿Por qué no pensar en aprovechar este momento también para lo que se ha denominado una sociedad libre de efectivo o cash free society? Colombia tiene un nivel de alto uso de efectivo para transacciones, más del 70%, y el mundo ya ha venido evolucionando en otra dirección. Esa es otra oportunidad que se nos abre de aquí en adelante. El emprendimiento mismo de alto valor tiene oportunidades también en este nuevo escenario. Todos esos negocios de economía circular, de economía sostenible, pueden tener también oportunidades en lo que viene a continuación. Entonces, en el mundo se abren también oportunidades. Piensen solamente en turismo. En turismo va a haber oportunidades en una primera etapa en ese turismo local, turismo regional, turismo de poca distancia. Va a haber también una nueva realidad del turismo, y es todo lo que estamos viendo hoy en los escenarios medioambientales nos está indicando pues que, por ejemplo, estamos viendo pues fotos, realidades totalmente distintas en donde aparece la fauna en las grandes ciudades, por ejemplo, y que las playas se ven absolutamente impecables. Yo creo que va a haber una conciencia mayor sobre el tema medioambiental y sobre la necesidad de la sostenibilidad, que va a hacer que el turismo mismo también se transforme. Las aerolíneas de pronto van a tener una transformación en una primera etapa, el tema de carga, van a tener seguramente una primera etapa mayor en turismo local, de pronto van a tener también una etapa posterior en turismo de negocios.
y van a tener que reinventarse en certificaciones de bioseguridad. Entonces, el mundo en general creo que se está recomponiendo y cerraría diciendo que también hay una oportunidad en lo que yo llamaría también una seguridad en materia de medicamentos. Yo creo que Colombia tiene una oportunidad también en el desarrollo de productos farmacéuticos y ahí va a haber otras oportunidades para ser aprovechadas. Bueno, ministro, un magnífico barrido por casi todos los sectores y las oportunidades que yo tenía aquí en varias preguntas. Me parece muy interesante el observar la modificación de la demanda que en el mundo se ha producido por efectos de la pandemia. ¿Qué es lo que la gente está comenzando a solicitar que no pedía antes? Algunas cosas por obligación, como usted bien dice, insumos médicos nuevos, equipos, ciertas cosas que definitivamente van a requerirse durante mucho tiempo, pero también hemos visto demanda por aire limpio, demanda por comida sana, por comida producida en condiciones de justicia social y de equidad, una serie de elementos de la bioeconomía. Y durante muchos años hemos venido hablando del, digamos, lo que llamaremos el sector, entre comillas, ambiental, de lo importante que son esas apuestas de la bioeconomía, incluso la biotecnología, las medicinas naturales convertidas en productos de mayor impacto. ¿Qué tanto realmente estamos pensando que esta coyuntura nos lleve a ese momento particular de una economía de la biodiversidad? Yo personalmente creo que hay varias cosas que cambian desde la perspectiva de la demanda. Hay unas que cambian coyunturalmente. Me ha sorprendido, por ejemplo, que coyunturalmente y de pronto culturalmente hoy las demandas de algunos productos son distintas de las de hace unos meses. Voy a poner un ejemplo. La demanda de algunos productos cárnicos es distinta. No sé si por un cambio cultural, no sé si por una simplicidad en la forma como se hace la cocción en las casas. Ahí hay un cambio. Hay un cambio también a volver a lo orgánico. Voy a poner un ejemplo. Yo he visto con enorme satisfacción cómo también se cortan las cadenas de distribución o de intermediación y el consumidor quiere tener acceso a economías campesinas directamente. Y hay algunos departamentos del país en donde están conectando a ese agricultor primario, lo están conectando directamente con los consumidores. Y entonces empiezan a aparecer nuevas necesidades. Por ejemplo, necesidades de conectar a través de mecanismos electrónicos esas economías campesinas con el consumidor final. Yo siento que hay una conciencia nueva sobre la recuperación del ambiente, sobre preservar esos paisajes, sobre preservar nuestra biodiversidad, sobre sacarle, digamos, o entender el valor y la importancia que ella tiene, al verla de una forma distinta como tradicionalmente la veíamos. Cuando uno está en casa, quizás recluido, pues valora mucho más lo que vivía antes, los paisajes, las vistas de nuestros paisajes, la experiencia que teníamos de cara al ambiente. Entonces, eso también puede estar cambiando. Y creo que también cambia la forma como se conectan productores y consumidores o demandantes y oferentes, porque hay una mayor conciencia de mecanismos de comercio electrónico, porque hay una mayor conciencia en que se puede acercar de forma distinta el proveedor con el que está demandando. Nosotros mismos hemos venido creando plataformas electrónicas como Compra lo Nuestro a través de Colombia Productiva, que busca generar una red entre productores y consumidores. Y es impresionante cómo hay muchas empresas que están demandando esa red porque les permite hacer un diagnóstico o autodiagnóstico en temas de comercio electrónico. Hemos visto también, con un esfuerzo que vamos a lanzar seguramente con Credibanco, cómo podemos acercar al consumidor con el vendedor y lo hace a través de mecanismos también de comercio electrónico. Yo creo que mucho de esto está cambiando. Creo que hay una mayor conciencia de lo que teníamos en la humanidad. Hay veces cuando uno lo vive recurrentemente se le vuelve paisaje, como que se acostumbra. Y yo creo que aquí estamos redescubriendo el valor de eso, así como estamos redescubriendo el valor de estar en familia, el valor del diálogo con nuestros hijos, por ejemplo, también. Estamos redescubriendo tantas cosas en esta experiencia, el teletrabajo mismo, esto que estamos haciendo en este instante, yo diría que antes pues se daba, pero no era lo común y la verdad es que era un poco extraño y la gente no asistía.
en la misma forma a estos eventos. Creo que esto también es una forma distinta como nos estamos relacionando y estamos redescubriéndolo también. Interesante porque hay muchas personas que son escépticas de que vaya a haber cambios culturales persistentes, de que vaya a haber cambios. Algunos dicen, no, el modelo va a seguir siendo igual de perverso, los pobres van a seguir siendo pobres, digamos como que siempre tiende a haber cierto pesimismo, pero también hemos leído y muchas de las preguntas que están acá hacen un reconocimiento grande de los esfuerzos del gobierno, de los esfuerzos de los empresarios, de los esfuerzos de muchos líderes, de alcaldes, de gobernadores para dejar un poquito de lado las controversias de la competencia, digamos, por el poder y colaborar y construir un poco lo que se viene. ¿Cómo ve usted digamos, esa confianza y esa capacidad de diálogo creciente que se ha planteado, digamos, en estas semanas? Y yo personalmente creo que hay como unas características que se han exacerbado en este momento. Primero, el sentido de responsabilidad por uno mismo, por las familias de uno y por las personas, los demás ciudadanos. Yo creo que hay una mayor conciencia de responsabilidad. Esa conciencia de responsabilidad es la que lleva a muchas de las personas a realmente cumplir juiciosamente las cuarentenas, porque en el fondo lo hacen con la responsabilidad del ciudadano, del verdadero ciudadano por los otros ciudadanos. Yo he visto también una mayor conciencia de trabajar unidos. La dimensión de este problema es tal que aquí no podemos estar desunidos. Aquí tenemos que trabajar armónicamente el sector público, el sector privado, el sector público local, el sector público nacional, las ONGs, los ciudadanos, las instituciones, porque es tal la dimensión de la problemática que requiere ideas muy creativas, distintas, totalmente, digamos, no tradicionales a lo que pues estábamos acostumbrados. Yo creo que ha habido también un sentido de exacerbación del sentido solidario, de ese sentido de reconocer que sí, así como algunos de pronto estamos viviendo de pronto una situación, llamémosla, menos difícil en este instante, hay otros que lo están viviendo más difícil y tenemos que tener un genuino sentido de solidaridad. Entonces, hay sentido de unidad nuevo, hay sentido de solidaridad nuevo, hay sentido de responsabilidad nuevo y para otros hay sentido de oportunidad nuevo. O sea, están descubriendo que en medio de esta crisis se abren oportunidades. A mí me sorprenden muchos emprendedores que en 20 días transforman su organización y que antes estaban produciendo, lo digo, algunas empresas que estaban produciendo, puedo decir, ceras y hoy en día están produciendo geles antibacteriales. ¿Por qué? Se transformaron rápidamente, descubrieron que habría que hacer un cambio seguramente por un tiempo y a partir de allí descubriendo algo totalmente distinto. Tú lo viste también con los famosos del casco por la vida. Esfuerzo de estos emprendedores por desarrollar productos distintos de protección, instrumentos de protección, me parece absolutamente fascinante. Luego, el mundo sí está cambiando. Yo creería, y soy optimista, puedo ser ingenuo, está cambiando para bien y que va a haber una forma distinta en cómo nos relacionamos, porque estamos pues viviendo de pronto momentos en donde añoramos algo de lo que vivíamos antes, pero lo añoramos de forma de pronto distinta. Ministro, yo sé que usted se tiene que retirar, pero habría muchas preguntas, sobre todo de los aspectos ambientales, el cambio de la matriz energética, todo lo que tiene que llevarnos hacia la sostenibilidad en muchos sentidos, el comercio internacional, muchas preguntas sobre la sustitución de importaciones u oportunidades para reequilibrar esas balanzas comerciales, en fin. Pero yo quisiera simplemente, además de agradecerle de nuevo su generosidad, que le diera un mensaje a los colombianos que en este momento están, digamos, compungidos por las implicaciones de la epidemia, que se sienten muy inseguros, muy inciertos. ¿Para dónde vamos? Yo diría, en primer lugar, tenemos que estar todos trabajando en equipo. Las universidades también, trabajando con las ONGs, con los ciudadanos, con los distintos sectores de la economía también, con los gobiernos locales, regionales, nacionales, trabajando todos juntos para enfrentar lo que estamos viviendo. Si somos capaces de trabajar armónicamente en forma conjunta, yo creo que este país será capaz de salir más exitosamente que otros de esta administración de la pandemia. Yo creo que ese es un primer mensaje.
Un segundo mensaje importante es, aquí hay luz al final del túnel, y hay luz al final del túnel sobre la base de ese esfuerzo mancomunado, de ese esfuerzo también de capacidad de inteligencia creativa que tenemos los. Nuestra nación ha sido una nación históricamente tremendamente resiliente. Aquí hemos enfrentado situaciones muy difíciles y en medio de esas situaciones difíciles logramos crecer como país y nos estaba yendo bien. Voy a decir una cosa, es increíble, pero hasta el mes de marzo el turismo era récord en la historia del país, con todos los indicadores. Bueno, ahora nos corresponde trabajar por ese sector para salir adelante. Yo creo que somos resilientes y tenemos que mostrar toda nuestra capacidad de resiliencia para salir adelante. Con ese sentido también solidario tan importante que tenemos que cosechar y que construir. Y yo enviaría un mensaje de que confiemos mutuamente en lo que estamos haciendo, trabajemos en equipo, propongamos también instrumentos creativos. Mire, Brigitte, yo soy un convencido de que para enfrentar esta crisis uno tiene que tener la caja de herramientas abierta. Yo la tengo abierta. Yo recibo cientos, miles, para decir francamente, de comunicaciones de distintos actores, sectores, personas que dicen, hombre, ¿por qué no consideran este tema? Yo no me niego a ninguna. Y hay algunas que las podemos implementar, otras que no, pero no me niego a ninguna porque creo en esa capacidad creativa y creo que a partir de ahí es más fácil cosechar y construir a largo plazo. Luego, la caja de herramientas está abierta y está abierta con la convicción de que si estamos unidos, trabajando en equipo y con ideas como las que tenemos los colombianos, vamos a ser capaces con nuestra resiliencia de salir adelante. Y Colombia, estoy seguro, será reconocido como una nación que administró con éxito, con fortaleza, con creatividad esta crisis, llamémosla así, y sacó de ella enormes oportunidades. Pues me alegra mucho escuchar esas palabras. Yo creo que desde la Universidad de AN coincidimos. Hay que, como dicen acá en Colombia, echar para adelante, ayudar a los que están rezagados, a los que no tienen las mismas oportunidades, fortalecer la democracia e innovar y adaptarnos a los nuevos tiempos. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de este webinar y espero seguir contando eventualmente con su presencia en el futuro. Gracias, rectora. Un saludo a toda la comunidad anista también. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de este webinar. Estamos trabajando. Aquí hay que dar no el 100, sino el 120, el 150%. Nosotros lo estamos haciendo al máximo. Sé que los ciudadanos también lo están haciendo. Sé que también este ha sido un esfuerzo gigantesco para muchos sectores y actores del país y vamos a salir adelante. Así que muchas gracias por la invitación y nos veremos en otra oportunidad, en otro webinar. Es el de moda, el término de moda. Muchas gracias, ministro. Que tenga una buena tarde. Gracias, rector.